a quienes me acompañarán esta mañana. Primero, nos acompaña desde Perú Diego Macera. Diego, bienvenido, ojalá ponte la cámara. Hola, buenos días, Diego. Diego es gerente del Instituto Peruano de Economía, una institución privada sin fines de lucro que se dedica a la promoción del desarrollo equilibrado y sostenido del Perú. Diego, además, es miembro para la Comisión del Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros, profesor a tiempo parcial de la Facultad de Economía del Pacífico y es columnista permanente de uno de los mejores diarios de su país, el diario El Comercio de Lima. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Nos acompaña también... Acá estamos. Gracias también, Raúl, por acompañarnos. Raúl Benavides es anfitrión, en este caso. Raúl es socio y portafolio manager de Frontal Trust Perú, por eso el fondo considérate dueño de casa hoy día. Es licenciado en Ciencias Políticas de Skidmore College y tiene un MBA en Tax School of Business en Dartmouth. Antes de unirse a Frontal Trust, trabajó como consultor de la oficina Boston Consulting Group en Santiago, apoyando diferentes prácticas. Raúl tiene esa ventaja de que tiene el fondo la mirada de ambos países. Vamos a partir por darle la palabra a Raúl, que nos va a hacer un contexto de este seminario desde la mirada de Frontal, y luego vamos a ir con Diego a una presentación para terminar, ojalá una media hora, respondiendo todas sus preguntas. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias, Merily, por la presentación. Y estoy muy emocionado de poder estar acá con ustedes y contarles que hace unos meses abrimos la oficina de Frontal Trust Perú. Y no nos volvimos locos. Más allá de la compleja situación en la que está el Perú, creemos que hay una gran oportunidad. Y decidimos abrir la oficina por dos razones principales. La primera razón por la que abrimos Perú es para poder darle acceso a inversionistas peruanos a oportunidades de inversión en mercados más desarrollados como el americano o el europeo, a través de fondos que viene desarrollando Frontal desde la oficina de Chile y desde la oficina de Miami. La segunda y más interesante es que, aunque suene trillado, las crisis siempre son oportunidades. Un país como el Perú, con más de 30 millones de habitantes y una industria financiera que aún tiene muchos espacios para crecer y desarrollarse, es la plaza perfecta para una firma especialista en activos alternativos como nosotros. Y en el ambiente político actual existen oportunidades que, bien estructuradas y con el colateral correcto, ofrecen un retorno interesante con riesgos muy acotados. Oportunidades que hace un año no existían. Al día de hoy, en Perú ya tenemos una cartera de más de 10 millones de dólares invertidas en facturas con una recuperación de 100% y estamos viendo posibilidades en el mundo de desarrollo inmobiliario y deuda privada. Nuevamente les quiero agradecer por estar acá esta mañana y espero que disfruten de este encuentro y que la información que compartamos con ustedes hoy los anime a evaluar oportunidades de inversión en el Perú. La idea es tratar de transmitir una visión medianamente integral sobre cómo viene la economía peruana y cómo se está comportando también la economía en función a las variables políticas. Y luego, hacia el final de la presentación, podemos hablar un poquito de algunas oportunidades, de algunos espacios sectoriales, si nos da el tiempo. A ver, primero lo primero. Yo creo que hemos de 2020, obviamente, pero eso no implica que el tema haya salido totalmente de la cancha. Todavía hay una preocupación seria por una eventual tercera ola, si bien en el Perú aún no hay indicios de que esta esté empezando. Estamos en los números todavía más bajos en muertes y en casos confirmados desde que empezó todo esto en marzo del año pasado. El avance de la vacunación, por su lado, va bien. El Perú es un país que ha podido, a pesar de haber empezado más lento que sus pares, ¿no? Fíjense, el Perú, que es la línea roja, a pesar de haber empezado un poco más lento que los pares, pudo tener una suerte de catch-up interesante, ¿no? Y ya hacia octubre, con un boost que tuvimos de nuevos cargamentos de vacunas que fueron llegando, pudimos pasar en términos de población completamente vacunada a países como México o Colombia. ¿No? Por eso acá el líder de la región sigue siendo Chile, ¿no? con Uruguay. Entrando ya a la parte netamente económica. Tenemos luego de la contracción enorme del producto durante el segundo trimestre del año pasado, y hasta ahora no he estado buscando activamente algún país que haya tenido una caída más fuerte del PBI que el Perú durante el segundo trimestre del año pasado y no he encontrado, con lo cual voy a decir,
la caída más fuerte del mundo, hasta que alguien me corrija, más o menos 30% del producto. Hemos tenido un proceso de recuperación sumamente bueno y mucho mejor de lo anticipado, ¿no? Ya hacia agosto de este año, la economía peruana está ligeramente por encima de los niveles que se tenían en la prepandemia, ¿no? Eso la coloca más o menos igual que Brasil, más o menos igual que Colombia, ¿no? Ahí, de nuevo, Chile aparece un buen cacho por encima. Pero digamos, el proceso de recuperación ha sido, no, luego de haber sido el más bajo del país con el golpe más fuerte, ha sido bastante interesante. Y hay algunos indicadores que nos permiten mirar con cierto optimismo hacia adelante también. De nuevo, más allá de la parte política, hay algunos indicadores que invitan a optimismo. Fíjense, esta es la evolución de algunos sectores vinculados, cercanamente vinculados a la inversión y al apetito empresarial, como son el sector construcción, productos metálicos, podemos hablar también de despacho de cemento, de pago de IVA. No, todos estos están en niveles cómodamente por encima de lo que se tenía en el 2019. Despachos de cemento y construcción están en los niveles más altos de lo que se tiene, desde lo que se tiene registro. Entonces, eso y crecimiento a doble dígito, además. Eso, de nuevo, invita a pensar de que los siguientes trimestres podrían ser un poquito mejores de lo que vamos a ver a continuación y de lo que se están calculando. Inversión privada hasta el tercer trimestre de este año, también crecimiento a doble dígito con respecto de lo que teníamos en el 2019, ¿no? Esto pinta un buen panorama. Respecto del tipo de cambio, a ver, por supuesto, el Perú, así como otros países de la región, tuvo un proceso de depreciación de su moneda durante este año, ¿no? Estuvo particularmente marcado por el nombramiento del primer ministro anterior, del señor Guido Bellido, ¿no? Y luego, en consecuencia, tuvo una caída fuerte, el tipo de cambio cayó bastante, ¿no? Se apreció cuando se sustituye al señor Guido Bellido por la señora Mirta Vázquez, ¿no? Que es la caída que pueden ver hacia inicios de octubre en la línea roja del gráfico izquierdo. Con eso, el Perú está acumulando depreciación de un poquito más de 10% durante el año. No, ahí con otros países de la región eso no está especialmente bien ni especialmente mal cuando uno mira los promedios regionales, Alianza del Pacífico. Reservas internacionales, todavía el Perú con una fortaleza macro sumamente interesante. La gran mayoría estamos viendo probablemente una caída de la inversión privada próximo año. ¿Y por qué? Porque las expectativas todavía están resentidas. Esto es las expectativas que levanta la mano izquierda Apoyo Consultoría, es una de las consultoras más importantes del Perú, y a la mano derecha el Banco Central de Reserva. Algunos apuntes políticos ya para terminar. Hay una influencia limitada desde el Ejecutivo, ¿no? en la economía en total, ¿no? Si bien el Perú tiene un régimen presidencialista, ¿no? el corazón, ¿no? de la economía está en el ordenamiento legal y constitucional. Entonces, sin el Congreso, en realidad, lo que se puede hacer desde el gobierno todavía sigue siendo muy importante, pero no estamos hablando de un daño absoluto de lo que se puede hacer desde el Ejecutivo, si es que no tienes al Congreso de tu lado. No, ahora, yendo un paso más allá, ¿no? Se habla desde muy temprano de vacancia por aquí, ¿no? O disolución del Congreso por allá. Yo creo que todavía es temprano para estar hablando de cosas por el estilo. Ojalá no lleguen a suceder. Y en todo caso, la vacancia aún se ve lejana, pero creo que no es un tema que se pueda descartar. No tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen estas llamadas, ¿no? Armas atómicas, ¿no? Por un lado, la disolución del Congreso, que sigue de confianzas, de votos de confianza denegados, y por otro lado el Congreso tiene su arma atómica, ¿no? Que es la vacancia presidencial por incapacidad moral. No, son estas dos armas que se han puesto más de moda en los últimos 5 años y que son súper peligrosas para la gobernabilidad del país. No, mi preocupación central es que podamos entrar en una suerte pues, de ingobernabilidad crónica, como han tenido otros países de la región durante periodos prolongados. Ahora, no descarto, hay que tener en cuenta que el Congreso también puede ser una fuente
fuerte de incertidumbre y de mal manejo político y económico. Eso lo vimos sobre todo durante el Congreso anterior. Creo que es algo que no se puede descartar tampoco para este, si bien parece que podría no ser el caso. Por lejos, para mí, el principal riesgo que tenemos en el futuro es una asamblea constituyente, aunque parece que es un riesgo cada vez más diluido. Creo que sí podríamos esperar, creo que es de esperar más exabruptos populistas, como los que hemos visto en los siguientes meses, pero siempre limitados por el control político, la propia impericia del Ejecutivo y de marco constitucional y legal. Y yo creo, para finalizar, que en realidad la principal oposición al presidente Castillo hoy por hoy es el mismo. Sin embargo, mirando la exposición de Diego, da la impresión de que los movimientos, incluso de ministros al interior del gobierno de Castillo hoy día, afectan fuertemente el tipo de cambio, que la inversión está siendo afectada por incertidumbre. Por lo tanto, tendríamos que descartar ese mundo donde hay dos canales paralelos. No sé si cuál de los dos quiere partir respondiéndome, quizá, Diego. Sí, a ver, tengo un comentario breve ahí. Yo creo que hay dos periodos. Mientras no se hayan puesto en discusión los fundamentos económicos más centrales de la economía peruana, no creo que se podía decir algo de cuerdas separadas. ¿No? ¿Por qué? Porque seguíamos, nadie ponía en discusión pues, los tratados de libre comercio, nadie ponía en discusión el rol subsidiario del Estado, nadie ponía en discusión seria que, oye, el cambio de constitución, ¿no? Entonces, en esos momentos sí se podría decir, había este argumento de cuerdas separadas, si bien el gráfico que enseñaba yo de confianza e inversión privada, no, te decía que alguna relación existe. Ahora, creo que eso cambia un poco en los últimos meses, ¿no? Y se acentúa más esta relación entre el movimiento político y el movimiento económico, pero precisamente porque empezamos a poner en discusión buena parte pues, del sistema que hemos tenido en el Perú en los últimos 25 años. Meryl, yo tengo una perspectiva un poquito diferente, y lo que hicimos nosotros fue, analizamos los resultados del banco, de la Bolsa de Valores de Lima, comparado a una línea de tiempo política en Perú. Y lo que veías es que hasta la elección de Castillo, la verdad es que no había mucha relación. Cambiaban presidentes, vacaban presidentes, cerraban el Congreso y no pasaba nada. Una época en la cual... Las cuerdas separadas duraron mucho tiempo. Hasta Castillo, ¿no? Y una vez que se eligió Castillo, entramos en un momento de incertidumbre muy importante, y ahí sí parecía que se juntaban un poco las cuerdas, ¿no? Que había mucho más correlación. ¿Y qué factores crees tú, Raúl, que fueron los que explican que se instale esta incertidumbre estable, considerando que, como dice Diego, efectivamente están poniendo sobre la mesa temas bien fundamentales? Yo creo que es la capacidad de ejecución que tiene el gobierno. Y eso tiene que ver mucho con lo que ha presentado Diego, del poco apoyo que tiene Pedro Castillo y lo que ves de el Congreso, ¿no? Realmente se ha desintegrado el apoyo de Perú Libre hacia el presidente, y eso quita posibilidades de que hagan reformas importantes, y que yo lo creo lo más importante, de nuevo, la Asamblea Constituyente. Yo creo que cada vez se ve menos probable la Asamblea Constituyente. Quiero pedirles en un minuto que ustedes nos hagan una especie de resumen de las ideas principales que han querido plantear, y si alguna se les quedó en el camino porque me equivoqué yo en las preguntas, es el minuto de hacerla. Parto por ti, Raúl. Sí, mira, yo creo que el mensaje que tengo yo es que los fundamentos económicos en el Perú todavía son buenos. El Perú no ha parado de existir. Seguimos avanzando a trompicones, pero avanzando. Y esta crisis, aunque sea compleja por la parte política, abre oportunidades, y oportunidades que de nuevo, bien estructuradas y con un colateral adecuado, pueden estar muy bien posicionadas en la curva de riesgo-retorno. Y lo último, yo de verdad me gustaría que no simplemente por el tema político en Perú se piense que no hay oportunidades, ¿no? Eso. Para mí ese es el mensaje principal. No, el Perú no se acaba porque salió presidente Castillo. Muy bien, gracias, Raúl. Diego, ¿tu mensaje final? Coincido con Raúl en que los fundamentos económicos del Perú son muy buenos y todos los indicadores reflejan esto.
Hoy la preocupación central entrando al 2022 está, por supuesto, en cómo va a moverse el ambiente político, y para esto creo que la línea roja que están viendo muchos inversionistas es cómo avanza o no en la discusión de asamblea constituyente, ¿no? Pareciera que se ha puesto un poquito más de lado, ¿no? Que no se va a forzar tanto. No pareciera que este es un tema que por lo menos no está en el top of mind ahorita del Ejecutivo como para empujarlo de manera concreta. Yo creo que esta es, si a una cosa hay que estarle prestando atención es a esa discusión, no, porque ese es el corsé sobre el cual se mueve todo el aparato público, el corsé sobre el cual se mueven todas las decisiones que puede tomar o no tomar el presidente. Y si esa discusión empieza de nuevo a menguar, empieza a apaciguarse, no se ven algunas medidas concretas, no creo que la expectativa de crecimiento para el Perú mejora significativamente. Las condiciones están. Quiero agradecer mucho a Diego, a Raúl y muy especialmente a toda la gente que nos ha ido mandando preguntas. Víctor Silva y algunos más no alcanzamos a contestarles, pero si ustedes mandan un mail, vamos a guardar estas preguntas y se las vamos a mandar a nuestros entrevistados por interno, porque son muy interesantes. Les quiero agradecer a los dos porque ha sido una conversación sumamente dinámica y eso no siempre se da. Ha sido muy, muy cómodo esto, y espero encontrarnos pronto en otro encuentro de Frontal Trust y de F-Life. Gracias a todos, que tengan un excelente día.